Pues ya no lo Qué leyó, locura. yo te lo mostré simplemente. Pero en todo caso, o sea, a mí me ha servido ayuda, eh, y me ha inspirado también. Entonces, bueno, el del deporte es un librazo. Y le conté a ella, entonces yo le dije, no, tiene otro libro que es su investigación de tesis, de más como sobre el deporte. Me dijo, sobre el deporte. Me decía, ¿cómo así que sí eso? Entonces decía, ¿ella cómo hace? Porque ella decía que tiene 2 hijos. Yo no entiendo cómo hace para hacer que justamente Laura tiene 2 hijos. Entonces yo le dije, bueno, no sé, el deseo. Así que bueno, fue eso, quedó también muy contenta, eso ya pasando a otro tema, quedó muy contenta con la participación en el grupo, le sorprendió mucho pues que todo el mundo hablara y Que todo el preguntara y mundo habla. opinara, así que lindo, Eso me chévere. dijo Vilma, les transmito a Dayana y a Juan Camilo. Vilma pues ha venido a varias reuniones, pero esta vez ella estaba más comprometida y dijo, qué maravilla que en ese grupo todo el mundo habla. Dije, pues sí, ya ve, porque todos estamos acostumbrados a que en psicoanálisis todo el mundo aparenta que es muy inteligente y se queda callado. Entonces, pues nunca se avanza ni se dicen las preguntas, sino todo el mundo como que obedece un poco de la doxa y todo eso. Entonces, pues estaba también muy contenta de esa experiencia, ¿no? Entonces, como Sí, transmitirles para hacerlos partícipes de lo que la sí, gente dice de suplementos, sí, de las sí, no, participaciones. la vez pasada que vino Laura Sobredo, que también fue como una participación un poco más pues puntual, ella quedó también muy sorprendida, dice cómo todo el mundo participa, dice cosas, como que todos muy jóvenes y ya pues, con bastantes preguntas como muy interesantes y quedó como, nada, me parece que eso ha tenido acá un coletaje, la participación de Laura en ese encuentro que fue sobre el fracaso, derivó en ella trabaja como en la parte de capacitación de nuestra, ¿no? O sea, tiene varias funciones, pero una de ellas es como programar encuentros de capacitación o de reflexión sobre lo que hacemos. Y a partir de eso, propuso un encuentro para interrogarnos sobre los fracasos en nuestro trabajo. Entonces, como que dijo, qué importante hablar del fracaso, ¿no? Y cómo entendemos el fracaso. Entonces, digamos, esto va teniendo, o sea, todo tiene efectos. O sea, como que el trabajo de suplemento, digamos, hay que decirlo con todas las letras, ha tenido un efecto en el trabajo que hacemos en Ah, el. bravo. Así que es importante decirlo. Y nada, Laura también me dice, quedé con muchas preguntas, me pareció muy interesante, a mí me sirve mucho, me parece que, nada, y en lo personal también me gustó que ella, o sea, como que, o sea, como que se planteó cosas también como más en personales, ¿no? Como mujer. Y me parece lindo eso, me parece muy promisorio. Así que bueno, eso les Bueno, quería contar también. Mm. gracias. Tenemos transferencias en Argentina. Sí, espero que Bueno, se sigan alimentando y ampliando. Yo creo ah, que sí. bueno, qué bien. Vamos a ver, el significante hace una cantidad de cosas maravillosas por uno. Ahí está el fracaso haciéndonos el favor. Sí, no, incluso a veces yo le contaba a gente en charlas informales, nada, o sea, en su momento yo invité a varias personas que algunas ni vinieron, pero que después leen, no sé, un libro y ahí hace alusión al fracaso y me lo mandan o me reenvían. Digo, "Ay", como que quedan como interesadas, ¿no? En ese Claro. asunto del que no se habla, porque cuidado, uno habla del fracaso, ¿no? Se habla del éxito. Entonces, como habilitar a hablar de eso ya me parece que genera como una circulación de preguntas y Mm, que claro, claro. Pues Juan Camilo, gracias por lo que dijiste de estar buscando una aplicación y una herramienta para grabar.
Yo también quería proponer que yo quiero que me digan qué herramientas y qué aplicaciones bajo y yo aprendo, por favor, porque yo creo que yo voy a necesitar aprender para no dejar la carga en manos de ustedes o de Lady o lo que sea. Ujú. Ahí, ahí me escuchan. Sí, muy Sí, ay, bien. es que aquí no me aparecía, pero es que creo que es por la aplicación que descargué, que se llama OBS, es una sigla. Sí. Entonces, ya la puse, pues es la primera vez que la uso. Entonces, la encontré, estaba buscando un video de cómo se instalaba y todo. Entonces, sí, o sea, ya está, a mi parecer ya está grabando. Mm, Entonces, voy a ver cómo sale, porque le preguntaba a Lady, solo que ella no recuerda el nombre exacto. Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo, cómo nos puede ir ahorita. ujú, Eh, pero ya, eso como por un lado. Yo estaba pensando ayer y esta mañana más temprano como, sí, como el motivo de la reunión de hoy, porque no me parecía tan claro como pasar al texto de Freud, porque pasan varias cosas. O sea, ya varias estamos como en procesos de cierre, por ujú, ejemplo, en los trabajos. Entonces, ahorita con lo que decía Matilde del fracaso, es impresionante porque en el colegio donde estoy trabajando, como ya es el cierre y hace poco estuvimos en toda la semana de recuperaciones y demás, es muy curioso cómo empieza a tensionarse esta idea del fracaso, cómo no mm, se quiere ver, ¿no? Cómo incluso institucionalmente hay formas de no querer verlo. Entonces ujú, tenemos como no, no son estadísticas, pero sí porcentajes de pérdidas de año. Entonces es como solo puede perder el 5% de la población estudiantil. Pero cuando uno va y mira, pues casi que el 10-15% de la población pierde el año. Entonces uno le toca escoger entre lo peor, lo que está peor, como en esa lógica. Entonces uno dice, es espantoso, porque digamos, y lo he pensado así, uno dice, bueno, escoger lo peor dentro de lo peor sí, no sería tan problemático como escoger, como pasa en este colegio, a los que mejor le caen a la rectora para que pierdan y sacar a los que no. ¿Sí? Entonces, hemos visto unos casos impresionantes en los que, por ejemplo, yo llegaba ayer al colegio y ayer era la jornada de recuperaciones especiales. Entonces, nosotros hacemos recuperaciones del periodo, que son, sí, 2 meses y 2 semanas, 2 meses y medio, algo así. Y al final del año se hace recuperación anual. Entonces, hasta ahí no hay problema. Pero después, los que pierden la recuperación anual, tras de todo, les hacen una recuperación especial de la recuperación anual. Y el requisito es que sea la misma. Entonces uno queda como, estamos como impulsados a, hay que hacerlos pasar como sea, ahí sí, sin señalar que algo falta, que hay algo que no están dando, sino que todo tiene que cumplir con esos márgenes, ¿no? Entonces se vuelve muy problemático señalar que el chico, por ejemplo, no sé, no entiende un tema, ¿no? O, por ejemplo, varias quejas de los papás de, pero por favor, dígame en qué falló mi hijo. Y uno pensando como en todo, pero ¿cómo se lo digo? O sea, como el chico no estuvo o sea, como no puso atención, no se mostraba interesado, no habían condiciones y llega como el final y empieza una preocupación, pero no, o sea, uno no la percibe como una actitud de, venga, hay que reflexionar sobre qué fue lo que pasó al menos, o echar una mirada hacia atrás, sino es, bueno, ¿qué me hace falta? Pero para irlo resolviendo ya y evitar como eh, sí, evitar la angustia, como eh, evitar la pena de lo que eso implica, ¿no? Por ejemplo, volver a empezar, volver y repetir el año, perder incluso el dinero que ellos le invierten a los niños
anualmente para el colegio. Entonces se vuelve un asunto bastante complicado sí, como de afrontar, porque uno queda, vuelve y juega, y lo hemos conversado acá, como en medio de muchas tensiones y de lo que uno considera que tiene que hacer y tiene que decirles, y las otras cosas que institucionalmente uno puede llegar y decirles. Entonces, eso como que me parece que enlazado a lo que venía mencionándonos Matilde sobre el fracaso, pues ahí sí que a final de año y en estos periodos de cierre, pues sí que aparece con todas las luces. Entonces pensaba por un lado eso, pensaba por otro lado que hemos tenido dos encuentros seguidos. eh, y bueno, no sé si haya que señalar algunas otras cosas de esos encuentros, como más detenidamente. eh, y eso, o sea, y también como ver qué otras cosas nos hace falta ya como suplemento para incluso poder dar cierre a este año y organizarnos de cara a lo que viene. Entonces, sí, pensaba como en esas cosas, incluso antes que el mismo texto de Freud, que sé que lo hemos venido trabajando, pero decía como, bueno, como de pronto hacer, no sé si un corte o algo ahí para ordenarnos, tal vez. Pues sí, yo veo, también pensaba situar ahí que la necesidad de determinar cómo va a ser el cierre de año, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes ya están cerrando, yo también. Lo que pasa es que creo que no solamente hay un cierre que enunciar, sino de verdad que los temas que hemos venido tratando de pronto, como tú dices, Juan Camilo, nos convocan. Justamente oyéndote yo decía, pues ayer estaba hablando yo de eso en mis cursos, antier también, y ayer incluso estaba hablando específicamente de cómo la educación no hace nada si no enseña a fracasar y cómo diciéndoles algo que siempre he dicho que es bastante impopular, pero que ayer me lo recibieron muy bien y tiene todo que ver con lo que tú estás diciendo. Yo les decía, pero no hay ningún problema, la educación es un simulador en donde uno puede, como el simulador de ese de que uno está manejando una motocicleta en una carretera, si uno se desvía o lo que sea y a las cuantas desviaciones pues le toca, se acaba el juego y le toca meter otra monedita. La vida real no es así, uno necesita pasar por el simulador. Entonces, lo que quiero decirles es que si no han podido esta vez y si ya tuvieron varias caídas, los espero el próximo semestre. No creo que sea tan traumático en educación que la persona que no ha logrado algo tenga otra oportunidad, porque es que siempre estamos diciendo del fracaso que es como perder el año. No estás perdiendo, ensayaste y estás en un continuo ensayo y justamente pues te toca meter otra monedita para de nuevo tener la oportunidad de hacerlo otra vez. Y no pasa nada, ¿no? Porque de alguna forma la idea que la gente tiene es que como hay este empuje a ganar del capitalismo, yo cada vez que tengo, que no doy como la talla de la inmediatez y el mismo tiempo estándar que me pusieron, yo pierdo. Pero no es una pérdida, es volverlo a intentar, ¿no? Y hacerlo mejor y ver cómo integro lo que en la primera parte hice y lo que no hice para que de alguna manera yo pueda volver a procesar el asunto. Entonces, no hay tanto trauma, ¿no? Sí, Pero sí, digamos, vale la pena hablar de todo lo que es el proceso de cierre de año. Yo lo hago, ¿no? Yo lo hago con mis estudiantes. Hago un cierre más o menos en algunos que necesitan más hacer una reflexión sobre el cierre, sobre lo que implica el asunto de terminar y además que es muy interesante. También estoy hablando
los vacíos y en los ritos y cómo los ritos marcan un tiempo y que no queremos como hacer eso de marcar el tiempo porque el capitalismo dice, no, todo es lo mismo. Pero este fin de año es importante, también tendríamos que hablar de nuestro cierre de suplemento de este año, hacer una ceremonia de nuevo y decir, se acabó este ciclo y qué pasó, ¿no? Presencial, además, yo planteo que hagamos un cierre presencial, incluso estuve echándole cabeza y decía, ¿dónde nos vamos? Porque sería bueno la presencialidad, si nos vamos a un sitio a almorzar o a tomar onces o lo que sea, y de alguna manera hacemos una celebración de verdad y nos decimos un poco qué es lo que hemos hecho aquí y además festejamos nuestro trabajo, que sí hemos hecho un trabajo y no lo merecemos. Entonces, valdría la pena como hablar un poco de eso y sí, efectivamente reflexionar un poco sobre cómo ese tiempo ha borrado los rituales, la marca del tiempo, las pausas, cómo la educación tiene que ver no tanto con transmitir chismes, yo siempre digo, la teoría es transmisión de chismes, sino una formación, y la formación del sujeto tiene que ver con poder entender y asimilar las pausas y los momentos de reflexión y los momentos de aburrimiento, para saber que esos momentos de aburrimiento son preciosos, porque es el momento en que uno se pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y no estar como haciendo todo esto de un programa, una parrilla de programación que siempre sigue indefectiblemente, de una manera que no la imponen y que no sabemos cómo parar. Entonces, sí, encuentro muy, muy entrado en razón lo que dices, Juan Camilo, y bueno, pues podemos tomar ese tiempo. Yo pensé que lo íbamos a hacer más adelante, pero tomemos esta sesión ya que empezamos por ahí y por el asunto del fracaso que es tan importante en nuestra vida. Yo no sé, me da la impresión de que como somos tan poquitos, sería bueno hacer esto la sesión que viene. O sea, porque no es, o sea, no sé, hay varias personas que han estado también participando en todo esto, como muy constantes, como Lady también. O sea, como creo que sería bueno, eh, Andrea, bueno, seguramente se me olvidan a veces los nombres, como que ellas estén, me parece importante. Pero yo también coincido que es importante hacer como un alto en el camino, para ver cómo, para hacer como un balance de lo que hemos trabajado este año, para, no sé, pensar un poquito en la publicación, con lo que fuimos escribiendo en el camino, que me parece que eso es como lo más circulable, digamos, más allá de, porque el otro día alguien, o sea, creo que, bueno, Lady preguntaba, ¿no? Que había personas que pedían la grabación y, o sea, a mí me parece que la grabación, o sea, para personas que nunca han venido y que quisieron venir pero no pudieron venir, la grabación es como que se queda corto, ¿no? Como que por ahí incluso la publicación que da un poquito más de cuenta de otro tipo de elaboraciones puede ser algo más accesible. O sea, creo que hay varias, mejor dicho, en síntesis, creo que hay varias cosas para charlar. Y que creo que sería bueno que estemos la mayor cantidad de integrantes de suplemento. Y por otra parte, bueno, yo, o sea, quería decirles esto desde el comienzo, pero recién ahora lo puedo decir, que yo a la 1 voy a tener que salir porque tengo que ir a buscar unas firmas para unas cosas que tengo que entregar el lunes, justamente del proyecto, y que por cuestiones de horarios tengo sí o sí que estar a las 2 de la tarde en otro lugar. Entonces, a la 1 me voy a tener que desconectar. Y bueno, eso, como que me parece que es importante volver sobre los temas que trabajamos, hacer como algún balance
de las repercusiones y de los temas que trabajamos, que fueron el fracaso y el amor, y pensar un poco, a mí se me han ocurrido también, no sé, esta semana como que se me fueron ocurriendo temas a partir de la charla de la semana pasada y de lo que hemos venido trabajando, como, o sea, como pensar hasta cuándo seguimos con el asunto del amor y a qué otro tema o qué temática pasar, que creo que, que sí o sí tendrían que estar articuladas a lo que hemos trabajado hasta ahora, ¿no? Y que qué cosas vienen como despejándose o haciendo pregunta. A mí, en lo personal, me parece que una de las cuestiones que surgen de todo esto, por un lado, es el asunto del padre, de, de, del padre, de la función paterna, bueno, bueno, eso también por mi investigación de la ley, ¿no? Y de pues que es algo que creo que por la época también está como como relegado. Y por otra parte, la cuestión de lo femenino, que me parece o sea, en la sesión pasada también, o sea, Aida mencionaba, hacía referencia a lo femenino, y que yo creo que es como que vale la pena detenernos en eso, ¿no? A mí se me ocurrían por lo menos esas dos cuestiones en la semana, como que espontáneamente es como que se me vinieron a la cabeza como cuestiones que es necesario, que sería bueno, digamos, abordar. Y por otra parte, creo que en relación ya como a las tareas que se derivan de editar y poder hacer el anuario y demás, como poder pensarnos y ver de qué manera logramos como llegar a fin de año con eso pues terminado también. Bueno, ya estamos en fines de noviembre, pero bueno, como ver cómo encaramos esa tarea también. Sí, es que incluso no sé si lo que decía ahorita como el corte tiene que ver como con otra inquietud que me ha tenido como pensativo con el otro texto que estaba como por elaborar. Yo ese texto, digamos, lo había pensado, o el título que había pensado era algo así como Relatos de una mamá cocodrilo, una mamá caimán, como muy en alusión a esta frase con la que entra García Márquez en los funerales de la mamá grande. Y lo pensaba porque, claro, el texto que ha presentado sobre el fracaso tenía que ver con lo que había pasado en mi práctica como profesor y lo que había visto de cómo el fracaso no entra por ninguna parte. Pero también veía que eh, entre padres e hijos no hay un corte, ¿sí? Y cada vez hay una renuncia más grande a ese corte. Entonces a veces uno le dice al chico como no sé, esto te quedó mal. Y es como el papá de una vez salta o la mamá de una vez salta y es como, pero usted qué es lo que está diciendo, ¿sí? Incluso una vez un señor, a través del hijo me enteré yo, estaba diciendo, no, pero es que ese profesor, que si yo soy mayor que él, yo soy más inteligente que él. Entonces yo dije como, qué interesante, porque finalmente uno dice, pues le estoy dando clase al papá. Entonces, como no hay un corte, ¿no? O sea, no hay algo que diga hasta aquí va usted y de aquí hacia adentro, pues voy yo, pues encargándome un poco de algo de su hijo, no, no sé. Entonces, sí pensaba como en darle más continuidad a esa idea. O sea, hay unos elementos que ese texto debe tener como del fracaso, pero también en esa dirección de lo que no hace corte, de lo que no hace una falla, de lo que no, sí, como de lo que no desarticula. Porque también, digamos, en la conversación que teníamos sobre el amor, pensábamos, claro, el encuentro amoroso, pero sigue siendo muy simpático porque cuando uno hablaba del amor, lo que más bien uno se encuentra son desencuentros, ¿sí? Lo que uno ve es lo contrario, ¿no? Y lo hace más, de alguna manera, exótico el hecho de hablar de un encuentro. Entonces,
Sí, yo tenía como eso en mente. Claro, lo que dice Matilde también es muy cierto. O sea, ahorita estamos muy poquitos, porque yo hace un momento miraba el WhatsApp y empecé a mirar, claro, creo que Sofía no viene, Andrea tampoco, y también sería bueno saber si Andrea prontamente viene a Bogotá, ¿sí? También como en función de lo que dice ahí. También lo ha pensado, no como tan claramente, pero sí de pronto ir a otro lugar en el que podamos, sí, como compartir incluso de otra manera, pero también en función de las cosas que han pasado este año, que ha sido, y especialmente en estos últimos meses y semanas, ha sido bastante movido en términos de, sí, de lo que ha salido y de lo que ha entrado un poco al suplemento también, como en ese doble sentido. Y, y no, y me estaba también dando vueltas en la cabeza el asunto de los podcasts, porque, digamos, lo había pensado como, claro, aquí el trabajo que hacemos es un trabajo o más bien los resultados del trabajo que hacemos corresponde a grandes como porciones de tiempo, o sea, nos sentamos a leer, a revisar y demás. Y por ejemplo, el formato de los podcasts funciona más rápido y es más ligero. Entonces, que también como no sé qué tan inconveniente sea ese formato o como esa estructura del podcast para el grupo, por ejemplo, el suplemento, o qué podríamos en cierta manera plantearle a ello, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en María Jimena Duzán que hace un podcast cada día. Digo, pero esta mujer, ¿cómo hace? Porque cada episodio es un tema completamente distinto, ¿sí? Y es como estar preparada un poco a esos temas, como a hacer ciertas consideraciones y demás. Entonces, sí, o sea, como que hay varias cosas que yo creo em, habría que conversar más ampliamente con el grupo. Qué lástima que en verdad no estaban hoy, pero sí, tenía como esa espinita como ahí clavada, a ver si se los mencionaba también. Un poco a contrapelo de lo que estás diciendo, yo he estado trabajando ya no solamente aquí, sino un poco afuera, en la universidad y ese tipo de cosas. Sí, alguna vez hablé también de podcast, pero sería como una cosa anexa. Debemos como analizar qué puede ir en ese formato. Sin embargo, tengo la inquietud de he estado hablando bastante de la presencialidad y de la presencia, pues porque noto, digamos que si ustedes ven las noticias internacionales, lo que está pasando en China, me parece una defecio, ¿no? Otra vez volver al confinamiento con esa idea de que COVID cero y no sé qué llegue, pero ¿qué es esto? Esto se volvió una herramienta totalitaria y todo esto. Y también lo que está pasando en la universidad me preocupa muchísimo, pues porque uno está allí, incluso yo a veces me pongo, pues por ahorita en la época de lluvias en el transporte público me pongo a veces por ratos el tapabocas, pero hay estudiantes jovencitos que no se quieren quitar el tapabocas nunca. Y entonces uno va a hablar con ellos y entonces uno dice, pero no te oigo, no te entiendo, ¿qué es esto? No se quieren quitar porque algunos ya empezaron, esto empezó a integrarse con que no me gusta mi cara, no me gusta que me vean, me prefiero estar de incógnito y uno dice, pero perdón, ¿esto qué es, no? Ahí hay un fenómeno complicado que le taladra el coco a la gente, que porque no me gusta mi cara, ¿cómo así que no me gusta mi cara? Hay que pensar en que tenemos que hacer presencia y tras de que muchos no querían hablar, ahora hablan, pero entonces uno dice esto,
con una mordaza, yo como te entiendo, no puedes hablar con una mordaza. Entonces, sí he estado planteando mucho lo de la presencialidad, incluso me hice una reflexión, como estoy en lenguas, sobre la grandeza del español que tiene el verbo ser y estar, y todo el asunto de cómo los extranjeros se vuelven un ocho con eso, no encuentran cómo, cuándo es ser, siempre dicen franceses, gente de lengua inglesa, todos, no sé cuándo es ser y cuándo es estar, pero nosotros no nos equivocamos, pues porque el verbo estar es el verbo de la presencia, ¿no? Estoy, puede que no hable, pero estoy. ¿Y cómo estoy, no? Y de qué manera estoy, y la importancia de estar y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que vale la pena como enfatizar un poco eso y me ha preocupado que hemos dejado, pues que esta comodidad virtual nos absorba, ¿no? Y que efectivamente no tengamos más reuniones presenciales, cuando antes todas las reuniones eran presenciales, toditas, ¿no? Puede que sigamos usando la virtualidad y todo ese tipo de cosas, pero sería muy interesante que empezáramos a plantearnos y hablar un poco de qué importancia tiene eso, tomarse la molestia de, además me gustó mucho que terminara con esa frase Vilma su texto, ¿no? Hay que tomarse la molestia. Si uno de alguna manera tiene aspiraciones amorosas, hay que tomarse la molestia de coger un bus, de irse, encontrarse, sacar la sombrilla y ponerse chaqueta para poder encontrarse con la gente, porque esto se volvió una cosa de que la comodidad, ¿no? Y pongo esta cosa ahí a rodar y qué importa si me ven o no me ven o lo que sea, ¿no? Yo creo que hay algo que tenemos que hablar, porque lo inconsciente nos pasa, ¿no? El psicoanálisis no aborda el inconsciente para hacerle loas al inconsciente, no. El psicoanálisis habla de la importancia de que tengamos idea del inconsciente porque tenemos que de alguna manera hacer algo con eso, ¿no? Y transformarlo en el imperativo freudiano es allí donde eso era, yo debo advenir como sujeto, es decir, yo me siento culpable, miserable y triste, me pongo depresiva cuando no hago mi tarea de decir, pero ¿qué es esto, no? Si yo tengo que estar ahí como sujeto, ¿no? Entonces, esto de lo inconsciente se ha vuelto también con lo virtual, que todo el mundo hace esto, entonces yo también. ¿Cómo así que yo también? ¿Por qué no puedo tomar en las riendas de esto y decir, voy a encontrarme con la gente y vamos a acordarnos y nos vamos a poner una cita, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Así es de que sí les propongo eso que pensé, a ver, para que todos le echemos cabeza, en dónde queremos encontrarnos. Hay sitios agradables en Bogotá, hay que tomarse la ciudad, porque yo veo que la ciudad está tomada por los truanes y delincuentes que aparecen ahí, pero nosotros sí, ¿y por qué no en un grupo? Pues nos estamos protegidos un poco para encontrarnos y hacer una celebración de fin de año, ¿no? Que nosotros nos la Mm. merecemos, como digo. Entonces, un poco a contrapelo estaba insistiendo, yo le estaba echando cabeza a dónde podemos ir para que nos encontremos, para que estemos ahí, nos veamos y todo. En Caterina y Dayana que la veo ahí prendido el aparato, pero no las veo. ¿Qué dicen? Hola, buenos días. Ya está durmiendo, no mentiras. No, estaba como escuchando lo que dicen porque uno falla un sábado y como que ya
como que se descontrola totalmente, así vea la grabación, como que pierde un poco el hilo. Y creo que también es justamente por esto de lo virtual. Entonces, por mí no habría ningún problema si lo hacemos presencial, por mí mejor. Y siento que uno de verdad planta cara y planta más responsabilidad, planta como más respeto de todos los temas hacia los otros. A mí me gusta mucho la idea y pues sí estoy dispuesta a hacerlo. Y digamos que esto, lo que tú hablabas de la virtualidad, también me ponía a pensar mucho. Yo ahorita estoy trabajando en un instituto de emergencia del ICBF y o sea, me dio una vuelta a todo. O sea, es como que nunca se mira a ese lado. Siempre se piensa como en los colegios, en el sector educativo y ya, y ese sector está totalmente abandonado. Y es justamente donde más problemáticas hay, es donde se encuentra todo: perversión, violación, sufrimiento, de todo. Y con niños súper pequeños. Entonces yo sí he estado como un poco cargada de toda la experiencia que he pasado allá. Y entonces sí, digamos que el vernos me gustaría también para uno desahogarse un poco de todo esto que vive y que escucha. Eh, Quiero decir también, digamos que esto también que es de la virtualidad. Por ejemplo, yo cuando he estado con niños de colegios es una lucha para sacarle las palabras, pero con estos niños de allá, ellos quieren hablar todo el tiempo. No sé si será por la privación de que no tienen, sí, como celulares ni nada de esto, y también por el sufrimiento mismo. Todo el tiempo están buscando hablar, todo el tiempo. Y es una cosa increíble porque yo nunca había visto un niño de esas edades, de 7 a 15 años, 17 años, que quisiera uno buscarlo para hablar y hablar y hablar todo el tiempo. Entonces, creo que eso también es efecto, o no sé si del sufrimiento o de la tecnología que ellos no tienen. Entonces, sí, te hace falta como quitarse de estas cosas. Ujú. Qué buena observación y qué buen tema. Tienes que elaborar cosas sobre eso, Dayana, porque eso es importantísimo y además corroboras lo que todo el mundo ya sabe cuando está dedicado a la educación de niños. Ese sector es el sector más olvidado. Se habla mucho del niño, pero ¿cuál niño? ¿No? Pues porque son unos niños que están en un abandono, en unas condiciones de miseria terrible y manipulados y todo eso. No, ese es una mina de trabajo para ti, qué bueno, y que te hablen. Sí, sí, o sea, yo nunca me había encontrado, nunca esperé encontrarme con una experiencia así. O sea, los primeros días, claro que me da muchísimas ganas de llorar, pero uno como que va cogiendo carácter un poco porque obviamente no se puede poner a llorar con cada niño, con cada cosa que le cuenta y todo lo que uno ve. Pues porque es muy duro ver, sí, niños que llegan maltratados, violados, o asesinos. Entonces, sí, es como que lo va formando un poquito y pensar en eso, es como que uno yo nunca había pensado en eso hasta que me salió este trabajo por pura coincidencia, pero sí es durísimo y hay muchísimo trabajo ahí, muchísimas cosas que analizar y que hacer también. Te oímos muy bajito, Caterín, muy pasito. ¿Será que te puedes acercar al micrófono? Hola, hola, ahí, mejor. Ok, es que estoy de mi celular, entonces por eso no tengo la cámara activa. Em, y bueno, pues he estado escuchándolos ahí muy atentamente y me parece también muy buena idea el tema del encuentro. Creo que el encuentro tiene dos características muy importantes y una es que fortalece el vínculo con los demás y la otra es que te hace responsable de tu presencia como tal, ¿no? Y escuchando a Aida hablar sobre el tema del tapabocas, pues es claro que el tapabocas hace las veces, no sé, de pasamontañas o de máscara, en donde
dices las cosas, pero, y si resulta que metiste la pata, pues no importa, nadie va a ver que tú te sonrojaste o que sí, que te sientes incómodo con la situación, ¿no? Es un poco como la virtualidad, ¿no? Como lo mismo, ¿no? Como yo, hay algo que me cubre y me encubre más bien de las situaciones, de las situaciones pues como externas. Entonces, me parece, sí, me parece muy, muy importante. De hecho, pues yo trabajo en teatro y había pensado incluso en invitarlos a una obra, pero pues lo he venido pensando hace rato. Entonces voy a ver también si hay posibilidades de que pues vayamos por lo menos algunos, si no podemos todos. Eh, y pues bueno, no sé qué tan, siento que es una obra que habla sobre algunas relaciones amorosas y puede ser gracioso ir a verlo, es cómica y todo, entonces puede ser interesante. Ese podría ser un lugar, uno de los lugares a los que podríamos ir y encontrarnos allí. Si quieren, previamente podemos reunirnos antes, hablar y luego ingresar. Esa sería como mi propuesta inicial, sin embargo, pues voy a validarla ya con los organizadores. Y si no, pues no importa, y cuadramos otra cosa en algún otro lugar, pero me parece chévere. Y bueno, además estaba pensando en lo del podcast de que hablaba Juan Camilo. Bueno, habría también que valorar un poco, como validar un poco qué tan apropiado podría ser el podcast, ¿no? No sé, en términos de extensión, como de abordaje de los temas que a veces son como tan extensos, ¿no? Cuáles serían las precisiones que quisiéramos hacer y si sería como lo hemos venido manejando, como una, ¿cómo decir? Quizás como una serie de temas. Entonces, bueno, vamos a hablar del amor. Entonces hacemos tantos podcasts sobre el amor, por ejemplo. No sé, se me ocurre. Puede ser una idea. No sé si lo manejaríamos así o cómo sería, porque pues digamos, algo que me parece importante es que, como lo decía Matilde, las personas pues no están como empapadas del tema ni están aquí trabajando con nosotros, simplemente ellas tienen este encuentro con nosotros en los eventos que hacemos y ellas pues pues hemos recibido muy muy buenos comentarios al respecto y mucho interés de las personas. Pero un modo como de seguir en contacto con ellas y un modo como de casi que vincularnos con ellas frente a un tema en específico sería como seguir un hilo respecto del tema del evento que hemos hecho o que vamos a realizar. Se me ocurre, no sé, podría ser. Y ya. Bueno, sí. La otra cosa que yo insistiría un poco es que yo siempre quiero plantearles que, sobre todo en un país como Colombia, hay que terminar las tareas que uno empieza, ¿no? Sobre todo porque es que aquí se proponen muchas cosas y al final la gente no termina, no cumple, no acaba. Entonces, digamos que eh, cumplirse los propósitos es algo muy importante para todos, digamos, para cada uno. Uno se propone algo y es muy importante llegar al final y decir, bueno, eh, lo hice mal, lo hice bien, me defraudó, lo que sea, pero de todas maneras, sí me gustaría y sobre todo que tenemos la oportunidad porque el malestar en la cultura tiene 8 capítulos y ya vamos terminando. Creo que es nos da la oportunidad de terminar en ese fin de año, ¿no? Tenemos la oportunidad de hacerlo y darnos una idea de ese texto que es tan famoso, pues qué dice. Finalmente es eso, ¿no? También la transmisión, el suplemento de saber qué dice y qué pensamos sobre lo que dice el texto. Entonces, yo sí quisiera que termináramos eso, no sé qué piensan. Dale, creo que Matilde va a hablar, solo que... Ya, dale. Perdón, pero es que Se fue. Quedaste congelada.
Y no te oímos. Entonces es un poquito más difícil. ¿Escuchan? A ver, voy a Ahora sacar la sí. cámara a ver si hay. Es que no sé por qué, como desde el celular, es como que no, la señal no llega bien al celular del Wi-Fi. Bueno, en fin. No, yo lo que quería decir es que yo acuerdo que me parece importante aprovechar lo que queda del año para terminar el malestar en la cultura y compartir pues lo que le va generando a cada quien el encuentro con esas elaboraciones de Freud. Yo ahorita ya me tengo que retirar, pero me propongo para preparar, a lo mejor como para ahorrar tiempo, bueno, no sé si estamos de acuerdo. Yo podría preparar el capítulo que es siguiente, eh, y no sé o sea, bueno, no sé, estar como la posibilidad de que sigamos leyendo así como entre todos, capítulo por capítulo, o que cada quien, como hemos hecho en otros momentos, se ocupe de un capítulo y comparta las ideas centrales, que quizás, digamos, por la altura del año y el tiempo y para que nos quede algo de resto para hablar de otras cuestiones en relación al como el balance del año y de las proyecciones hacia el que viene, sería bueno como que, bueno, esa otra metodología más de repartirnos y sintetizar, bueno, entre comillas, sintetizar los capítulos y por ahí, pues bueno, si es así, si llegamos a esa decisión, yo podría preparar el siguiente capítulo para la reunión siguiente. Estás proponiendo preparar el capítulo 7. 7. Y si, no sé, podríamos pensar en 7 y 8, si alguien más se puede ocupar, o sea, si alguien se puede ocupar del 8, y así entonces hacemos 7 y 8 la siguiente sesión y por ahí ver o sea, como destinar un tiempo para, para esto y dejar, aunque sea una media hora, 45 minutos para hablar más como de las cuestiones del cierre del año. O solo ese y dejar un tiempo para las cuestiones del cierre del año. No sé, cómo pensar en ese mix. Porque Claro, yo ahorita ya o sea, en 5 minutos tengo que salir. antes de que te vayas para mirar el calendario, porque entonces tendríamos el sábado 3 y el sábado 10. Si leemos hoy el 6 y preparamos el 7 y el 8 y los presentamos el 3 de diciembre, quiere decir que el 10 de diciembre es una pregunta: ¿haremos la reunión presencial y el balance del año? ¿Qué tal? ¿Qué dicen por lo menos los que están aquí? Y les pasamos la propuesta a los otros compañeros. A mí me parece bien. ¿Qué dice Dayana y Caterín? Estoy de acuerdo. ¿Caterín está de acuerdo y Dayana? Yo entendí que Dayana dijo que sí, la que no escuché fue a Caterine. No te Sí, escuchamos, estoy de acuerdo. Caterine. Si quieres escribe por el chat. A ver, estoy de acuerdo, bueno, exacto. Entonces, quiere decir que por lo menos te despedimos con esa idea, pasamos el anuncio por el correo, el WhatsApp, y vemos a ver qué dicen los otros. Si no hay objeción, lo hacemos así. ¿De acuerdo? Exacto. Bueno, Entonces, si quieren, yo cierro con el capítulo 8. No tengo problema. bueno, bien. Dale. Entonces yo trabajo el 7 para la próxima. Ok. Bueno, Listo. Que te vaya bueno, bien. Bueno, Chao, Matilde, que chao. estés bien. Bueno, chao, chao. gracias. Chao. Chao.
Sí, de hecho iba a añadir ahí que nos hace falta poco. O sea, el capítulo de hoy es supremamente cortico, que incluso les iba a proponer que lo puedo leer, lo tengo aquí, entonces lo vamos conversando. Pero sí, en realidad quedaban, o sea, terminado el capítulo de hoy, quedarían casi 20 páginas que las podemos despejar tranquilamente. Entonces, sí, pues voy a arrancar. No sé si Dayana y Caterine, o sea, escuchan bien. Bueno, Caterine y Caterine. Hola, sí, ya te Sí, escucho bien. dale, dale. Entonces voy a arrancar a leer y ya miramos. Bueno, entonces capítulo 7 dice, en ninguno de mis trabajos he tenido como en este la sensación de exponer cosas archisabidas, gastar papel y tinta, y hacer trabajar al equipo tipógrafo y al impresor meramente para referir cosas triviales. Por eso cojo al vuelo lo que al parecer ha resultado, a saber, que el reconocimiento de una pulsión de agresión especial, autónoma, implicaría una modificación de la doctrina psicoanalítica de las pulsiones. Se demostrará que no hay tal, que tan solo se trata de dar mayor relieve a un giro consumado hace mucho tiempo y perseguido en sus consecuencias. El conjunto de la teoría analítica ha progresado lentamente, pero de todas sus piezas, la doctrina de las pulsiones es aquella donde más trabajosos resultaron los tanteos de avance. Entonces aparece aquí una nota al pie de página y dice, se hallará un comentario sobre la historia de la teoría freudiana de las pulsiones en mi nota introductoria a pulsiones y destinos de pulsión, en el tomo 14. Empero, era tan indispensable para el todo que se debía poner algo en el lugar correspondiente. En el completo desconcierto de los comienzos me sirvió como primer punto de apoyo el dicho de Schiller, el filósofo poeta: hambre y amor mantienen cohesionada la fábrica del mundo. El hambre podía considerarse el subrogado de aquellas pulsiones que quieren conservar al individuo, en tanto que el amor pugna por alcanzar objetos. Su función principal, favorecida de todas las maneras por la naturaleza, es la conservación de la especie. Así, al comienzo se contrapusieron pulsiones yoicas y pulsiones de objeto. Para designar la energía de estas últimas, y exclusivamente para ella, yo introduje el nombre de libido. De este modo, la oposición corría entre las pulsiones yoicas y pulsiones libidinosas del amor en sentido lato. Pues aquí dice, es decir, en el sentido en que Platón empleaba el término y hacía una referencia a psicología de masas. Una de estas pulsiones de objeto, la sádica, se destacaba sin duda por el hecho de que su meta no era precisamente amorosa, y aún era evidente que en muchos aspectos se anexaba a las pulsiones yoicas. No podía ocultar su estrecho parentesco con pulsiones de apoderamiento sin propósito libidinoso. Había ahí algo discordante, pero se lo pasó por alto, y a pesar de todo era evidente que el sadismo pertenecía a la vida sexual, pues el juego cruel podía sustituir al tierno. La neurosis se nos presentó como ese desenlace de una lucha entre el interés de la autoconservación y las demandas de la libido, una lucha en que el yo había triunfado, más al precio de graves sufrimientos y renuncias. No sé si hasta ahí haya una, digamos, un comentario o algo así. Porque yo había pensado en dos palabras que aparecían en capítulos anteriores de Freud, de este texto, que referían a la necesidad y al amor, Eros y no me acuerdo la otra. Eh, Y pero tan no era tánatos, sino era la que refería a la necesidad. Ana, eh, ¿qué? Ananke, Ananke, que eran como en ese sentido como dos fuerzas, digamos, eh, como fundantes en cierta forma,
de lo que vendría a ser la cultura en cierta medida, como, y lo pensaba como en otra dirección, y era como, bueno, como en un parte la ausencia de algo y la necesidad como de querer algo también, ¿no? Como la nanqué de esa necesidad, de eso que hace falta de alguna manera, y el eros como esta intención también de, de agrupar, de reunir, ¿no? Como de asociar y de vincular. Lo pensaba como en ese sentido. Entonces, eso quería como señalar que me había resonado de este inicio. Yo quiero señalar algo también, y es porque creo que es capital esto que él está diciendo en este último párrafo. Ya lo había mencionado en Psicología de Masas, cuando habla de la ambivalencia afectiva y muestra que el amor siempre está relacionado con el odio. Aquí más claramente hace referencia a la crueldad, por ejemplo, ¿no? Y es una de las cosas que es muy importante en clínica y de las cosas que hace mayor resistencia de parte de los analizantes porque tenemos la concepción y queremos, de hecho hay una negación de entrada en la población en general a considerar que el amor es cruel, y lo es. Digamos que los juegos de la sexualidad, cuando la pasión es muy grande, nadie puede negar que efectivamente se entra en un límite entre relaciones que tienen ya con la pasión cierto dolor, ¿no? Cierto grado de dolor muy excitante por demás, ¿no? Muy excitante por demás. Y también quisiera señalar que en esta época, digamos, sin que se reconozca esta ambivalencia y esta postura clara en donde Freud dice que efectivamente existe esto, la gente tiende más a esto, ¿no? Digamos que todo ese asunto, incluso del narcisismo, del amor a sí mismo y todas esas cosas, está marcado por un dolor impresionante. Una gente que se hace tatuajes hasta en los ojos, ¿no? En la cara, todo esto, y eso duele espantosamente. Entonces uno dice, pues se aman mucho, ¿no? Ese narcisismo y todo ese tipo de cosas tiene que ver con hacerse cosas supremamente crueles. Y en esta época la gente se hace cosas crueles. Yo tengo un tema pendiente de interrogar, y es que ayer volvió a ver, todas las noticias es siempre que una niña fue abusada, que otra niña fue apuñaleada. Ayer fue una chica apuñaleada, además, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y entonces uno dice, pero bueno, esto ya tenemos que interrogar eso, porque eh, la costumbre fácil, lo light de las informaciones es, no la cultura patriarcal, la violencia de los hombres contra las mujeres, ayer que fue el día en contra de las violencias contra las mujeres, pero no se analiza más a fondo que efectivamente la pasión y el amor tienen esa dosis, y hasta qué punto de alguna manera en cada momento hay esa denegación, ¿no? Como decir, eso no existe, ¿no? Prohibamos las corridas de toros porque son muy crueles, todo eso cruel, no, el hombre tiene que dejar de ser cruel, pero eso aparece por otro lado, ¿no? De hecho, yo confieso que esta mañana me desperté rápido a ver el partido antes de entrar aquí, y estaba viendo el partido de Arabia contra Polonia, porque yo pensaba, a mí me gusta el fútbol, ¿no? No soy fanática, pero me gusta el deporte. Y entonces pensaba, este es el último bastión y resquicio para la virilidad, y por fuera seguirán diciendo que el hombre tiene que renunciar a la virilidad
pero este es un lugar en donde todo el mundo admite que sí, y el capitalismo de alguna manera pues ayuda, ¿no? Que es la parte desagradable. Pero efectivamente eso existe, ¿no? No habría para qué echarle tierra a eso. Eso existe y nos produce además entusiasmo y placer y todo ese tipo de cosas. Y entonces uno ve el partido y uno ve que eso es durísimo, ¿no? Estos tipos se dan de verdad durísimo. Entonces, digamos que es como para dejar la reflexión, porque creo que Freud es muy claro aquí y nos muestra que efectivamente el amor no es un amor light lleno de florecitas, sino que también tiene este componente. Para agregar de pronto muy singular en cada pareja, que permite o frena ciertas cosas que tiene el otro y ahí van andando juntos. Además, se me ocurrió una película, de pronto ahorita la comparto por el WhatsApp, se llama Síndrome Berlín o Berlín Síndrome, creo que se llama. Es sobre una chica que viaja sola y se encuentra con un hombre en Berlín. Es una película bastante dura de ver. Pues a mí me pareció muy interesante, pero bastante difícil. Sin embargo, me hace, o sea, escuchándolos hablar, me hizo pensar muchísimo en esa película. Entonces ahí recomendada con relación a este tema del sadismo y eso. Bueno, pues continúo acá. Em, Todo analista considera que lo expuesto ni siquiera hoy suena como un error hace tiempo superado. Si se volvió indispensable una modificación cuando nuestra investigación avanzó de lo reprimido a lo represor, de las pulsiones de objeto al yo. En este punto, fue decisiva la introducción del concepto de narcisismo, es decir, la intelección de que el yo mismo es investido con libido, y aún en su hogar originario y, por así decir, también su cuartel general. Ahí hace una remisión al apéndice B de el yo y el ello. Esta libido narcisista se vuelca a los objetos, deviniendo de tal modo libido de objeto, y puede volver a mudarse en libido narcisista. El concepto de narcisismo nos permitió aprehender analíticamente la neurosis traumática, así como muchas afecciones vecinas a la psicosis y estas mismas. No hacía falta abandonar la interpretación de las neurosis de transferencia como intentos del yo por defenderse de la sexualidad, pero el concepto de libido corrió peligro. Puesto que también las pulsiones yoicas eran libidinosas, por un momento pareció inevitable identificar libido con energía pulsional en general, como ya Jung había pretendido hacerlo anteriormente. Empero, en el trasfondo quedaba algo así como una certidumbre imposible de fundar todavía, y era que las pulsiones no pueden ser todas de la misma clase. Di el siguiente paso en más allá del principio del placer, cuando por primera vez caí en la cuenta de la compulsión de repetición y del carácter conservador de la vida pulsional. Partiendo de especulaciones acerca del comienzo de la vida y de paralelos biológicos, extraje la conclusión de que, además de la pulsión a conservar la sustancia viva y reunirla en unidades cada vez mayores, debía de haber otra pulsión opuesta a ella, que pugnara por disolver esas unidades y reconducirlas al estado inorgánico inicial. Ahí antes había un pie de página que dice es llamativa y puede convertirse en punto de partida de ulteriores indagaciones, la oposición que de este modo surge entre la tendencia de Eros a la extensión incesante y la universal naturaleza conservadora de las pulsiones. Iba a hacer una pequeña acotación ahí, bueno, sí la voy a hacer de una vez, que me acordaba de este texto muy interesante de Norbert Elias, que me impresionó mucho cuando lo leí, cuando él hace la oposición entre civilización y cultura. Y justamente
ese pie de página me recordaba cómo Norbert Elias ubica en el mundo anglófono y francófono esta intención por acoger lo que viene de afuera, ¿sí? Y cómo incluso en el contexto alemán, como más, en cierta forma, lo vincula un poco más a esta idea de la cultura, tiene que ver un poco como con la conservación y como con una mirada un poco hacia adentro de Alemania y también como más integradora. Entonces, no sé, me resonó eso allí, pero sí, continúo mejor. Entonces, vale decir, junto al eros, una pulsión de muerte, y la acción eficaz, conjugada y contrapuesta de ambas, permitía explicar los fenómenos de la vida. Ahora bien, no era fácil pesquisar la actividad de esta pulsión de muerte que habíamos supuesto. Las exteriorizaciones del eros eran harto llamativas y ruidosas. Cabía pensar que la pulsión de muerte trabajaba muda dentro del ser vivo en la obra de su disolución, pero desde luego eso no constituía una prueba. Más lejos nos llevó la idea de que una parte de la pulsión se dirigía al mundo exterior, y entonces salía a la luz como pulsión a agredir y destruir. Así, la pulsión sería compelida a ponerse al servicio del eros, en la medida en que el ser vivo aniquilaba a un otro, animado o inanimado, y no a su sí mismo propio. A la inversa, si esta agresión hacia afuera era limitada, ello no podía menos que traer por consecuencia un incremento de la autodestrucción, por lo demás siempre presente. Al mismo tiempo, a partir de este ejemplo podía colegirse que las dos variedades de pulsiones rara vez, quizá nunca, aparecían aisladas entre sí, sino que se ligaban en proporciones muy variables, volviéndose de este modo irreconocibles para nuestro juicio. En el sadismo, notorio desde hacía tiempo como pulsión parcial de la sexualidad, se estaba frente a una liga de esta índole, particularmente fuerte, entre la aspiración de amor y la pulsión de destrucción, y en su contraparte, el masoquismo, frente a una conexión de la destrucción dirigida hacia adentro con la sexualidad, conexión en virtud de la cual se volvía hasta llamativa y conspicua esa aspiración de ordinario no perceptible. Hay canciones, una pequeña nota, hay canciones, me acordé ahorita de una salsa de estas, no me acuerdo cómo es que se llama la salsa como romántica que hay, no me acuerdo cómo es el nombre, Rosa, creo que se llama Rosa. Salsa rosa, creo que le llaman a eso. no sé. El caso es que hay una pieza que se llama Devórame otra vez, es buenísima y tiene que ver con que está hablando de esto, ¿no? Claro. Que justamente pensaba cuando leía esto como un ejemplo en el que se puedan ver ambas cosas al tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que está señalando Freud? Es como nada va como por una sola y única línea, como muy puritana el asunto, sino que se encuentran ambas cosas, ¿no? Y pues es muy buen ejemplo este, que también creo que eras tú, Caterine, la que nos recordaba el caso de algunos amigos tuyos que tenían una manera incluso agresiva de referirse uno al otro, pero pues continuaban como, sí, como en su noviazgo, no sé si eran incluso esposos, algo así, como un poco en ese sentido. Sí, exacto. Y también se me ocurre otra canción, también de Salsa Rosa, que se llama Antídoto y Veneno, que también va como en ese sentido. Bueno, el supuesto de la pulsión de muerte o de destrucción tropezó con resistencia aún dentro de círculos analíticos. Sé que muchas veces se prefiere atribuir todo lo que se encuentra de amenazador y hostil en el amor a una bipolaridad originaria de su naturaleza misma. Bueno, al comienzo, yo había sustentado solo de manera tentativa las concepciones aquí desarrolladas, pero en el curso del tiempo han adquirido tal poder sobre mí que ya no puedo pensar de otro modo. Opino que en lo teórico son incomparablemente más útiles que cualesquiera otras posibles,
traen aparejada esa simplificación sin descuido ni forzamiento de los hechos a que aspiramos en el trabajo científico. Admito que en el sadismo y el masoquismo hemos tenido siempre ante nuestros ojos las exteriorizaciones de la pulsión de destrucción, dirigida hacia afuera y hacia adentro, con fuerte liga de erotismo. Pero ya no comprendo que podamos pasar por alto la ubicuidad de la agresión y destrucción no eróticas, y debemos de asignarle la posición que se merece en la interpretación de la vida. En efecto, la manía de destrucción dirigida hacia adentro se sustrae casi siempre de la percepción cuando no está coloreada de erotismo. Recuerdo mi propia actitud defensiva cuando por primera vez emergió en la bibliografía psicoanalítica la idea de la pulsión de destrucción, y el largo tiempo que hubo de pasar hasta que me volviera receptivo para ella. Me asombra menos que otros mostraran y aún muestren la misma desautorización. En efecto, a los niñitos no les gusta oír que se les mencione la inclinación innata del ser humano al mal, a la agresión, la destrucción y con ellas también a la crueldad. Bueno, aquí hace una cita de Goethe. Es que Dios... ¿Ibas a...? Simplemente quería hacer una anotación de lo frecuente que es en educación. Yo había oído hace tiempo y me acordé ahorita con este asunto en el que él dice que cuando la percepción de la pulsión de destrucción dirigida hacia afuera no está tan clara, no se hace esa percepción cuando no está teñida de erotismo. Recuerdo un caso muy claro en que viendo un asunto de estas relaciones que pocas veces salen a la luz, que son complicadas de las madres con los hijos, pues porque todo el prejuicio social es que la madre siempre ama a los hijos, ¿no? Los ama profundamente y es la que más bien les quiere. Entonces por eso pasa imperceptible la perversión femenina, pues porque la perversión de las mujeres siempre está, no siempre, pero sí mayormente está relacionada con los hijos. Y entonces había una señora que justamente siempre estaba, y lo decía en voz alta y se lo decía a los hijos y a las hijas, yo no les pego con cólera. Yo les pego, pero no tengo cólera, yo no tengo ninguna cólera. Y justamente el asunto era que uno veía el terror de los chicos, ¿cierto? Pues porque esa señora les pegaba de una forma absolutamente sádica, sin erotismo, sino era ese propósito absolutamente frío de machacarlos, ¿no? Entonces uno dice, ojo con eso, porque aparece como esa idea de que si no tengo esa intención erótica, es simplemente deber. Ese es uno de los problemas que tenemos pendientes de aclarar con Kant, ¿no? De Kant con Sade. El asunto del deber. Pero es que ese es el problema, que el perverso se nos presenta a veces como una persona abanderada del deber, de cumplir a la letra la ley. Entonces, hay una pregunta que hacerse, ¿no? Bueno, a ver. En efecto, voy a retomar desde ahí. En efecto, a los niñitos no les gusta oír que se les mencione la inclinación innata del ser humano al mal, a la agresión, la destrucción y con ellas también a la crueldad. Es que Dios los ha creado a imagen y semejanza de su propia perfección, y no se quiere admitir cuán difícil resulta conciliar la indiscutible existencia del mal, a pesar de las protestas de la Christian Science.
con la omnipotencia o la bondad infinita de Dios. El diablo sería el mejor expediente para disculpar a Dios. Desempeñaría el mismo papel de desastre económico que los judíos en el mundo del ideal ario. Pero aún así pueden pedírsele cuentas a Dios por la existencia del diablo, como por la del mal que el diablo corporiza. En vista de tales dificultades, es aconsejable que cada quien haga una profunda reverencia en el lugar oportuno ante la naturaleza profundamente ética del ser humano. Eso lo ayuda a uno a ser bien visto por todos y a que le disimulen muchos pecadillos. Y aquí hace una cita de Goethe, pero bueno, dice, un efecto particularmente convincente produce la identificación del principio del mal con la pulsión de destrucción en Mefistófeles de Goethe. Y dice así, pues todo lo que nace digno es de destruirse, por eso mejor sería que no hubiera nacido. Así, lo que vosotros llamáis pecado, destrucción, lo malo, en suma, ese es el elemento a mí adecuado. El propio diablo no menciona como su oponente a lo sagrado, al bien, sino a la fuerza de la naturaleza para engendrar, para multiplicar la vida, o sea, al Eros. Yo diría también que uno puede observar que la gente hoy, a pesar de que promueve el ateísmo, es muy religiosa. Y la forma como se plantea el ateísmo es que hay muchas, así sea en broma, así sea el Halloween, así sea un disfraz, así sea una forma de pintarse para estar en las bandas eh, en las barras de aficionados al fútbol, todo el mundo habla del diablo, ¿no? Me parece que esa es una forma atea. Y resulta que no, no es ninguna forma atea. Es que incluso ahí yo pensaba, o sea, cada vez que aparecen algunos asuntos de Dios, yo me acuerdo es mucho de Descartes, porque sí, o sea, siento que ese lugar y como sí, como en cierta medida esa función allí, como de ese más allá o de también del ser humano como una imperfección de algo que sí lo es o algo sí, o sea, que finalmente coloca y ubica esa idea de, de cierta trascendencia, como de cierta... em, sí, como en cierta manera miserableza del ser humano, de su incompetencia, de su incapacidad, de sus cosas. O sea, como que ha venido también en un lugar bastante importante, porque, o sea, porque en cierta manera siento que lo que puede llegar incluso a humanizar un poco los problemas acá a la hora de pensar lo humano, ¿no? Porque siempre... em, yo una vez le decía a los niños como a ustedes les hacen y aquí uno intenta que ustedes puedan ser lo mejor, o sea, esa es como la intención que uno tiene acá y ustedes y sus papás les habrán dicho ustedes son capaces de lo mejor y hay toda una motivación, pero también se vuelve un asunto muy positivo. Y me acuerdo porque los chicos empezaron también a hablar muchas veces de la Segunda Guerra Mundial y que empezaban a hacer esvásticas en los puestos y todo eso. Entonces decía como, claro, o sea, o sea, los seres humanos son capaces de lo mejor, ¿sí? Pero también de los peores horrores, ¿sí? Y dense cuenta de lo que ustedes están haciendo, o sea, como un poco entre chiste y chanza, pero eso que ustedes están mencionando allí es una demostración de que si no hay algo como que limita, algo que lo pone a uno eh, como en una relación de menos, ¿sí? O como, o sea, como intentándoles mencionar este asunto de algo que corte esa omnipotencia infantil que uno ve, bueno, digamos, como desbordada en estos personajes de la historia, eh, pues uno desconoce también que pueden llegar a ser capaces de lo peor, ¿sí? Que no hay algo que corte. Y este pedazo, este fragmento aquí que decía Freud sobre que a los niños no les gusta
oír eso, no les gusta saber que son capaces de romper las cosas, de hacer el mal también, ¿no? Que no siento que sea algo de la época de Freud, o sea, eso también tiene unas maneras de mutar en las que hoy se habla de las emociones del niño, de que hay que motivarlo, de que no hay que frustrarlo. Ojalá fuera un poco al contrario la cosa para tensionarlo, em, pero sí, se vuelve un tema, siento yo, como que desde Freud se va, o digamos que Freud logra señalarlo y hoy lo logramos seguir viendo bajo otros lentes y bajo otros discursos que, digamos, hoy están a la orden del día. Bueno, sigo acá con... El nombre de libido puede aplicarse nuevamente a las exteriorizaciones de fuerza del eros a fin de separarlas de la energía de la pulsión de muerte. Ah, yo me salté un fragmento antes del pie de página. Em, Aquí en la página 116 dice, el propio diablo no menciona como su oponente a lo sagrado, al bien, sino a la fuerza de la naturaleza para engendrar, para multiplicar la vida, o sea, al eros. Y aquí continúa. De la tierra, del aire y de las aguas se desprenden miles de gérmenes en lo seco y lo húmedo, lo cálido y lo frío. Y si no me hubiera reservado las llamas, nada tendría propiamente para mí. Ambos fragmentos pertenecen a Goethe, Fausto, parte 1, escena 3. Se hace una alusión circunstancial al segundo de ellos en la interpretación de sueños. Y ahora sí. El nombre de libido puede aplicarse nuevamente a las exteriorizaciones de fuerza del eros, a fin de separarlas de la energía de la pulsión de muerte. Nuestra concepción actual puede enunciarse aproximadamente así. En cada exteriorización pulsional participa la libido, pero no todo en ella es libido. Y continúa entonces. Corresponde admitir que cuando esta última no se trasluce a través de la liga con el eros, resulta muy difícil de aprehender. Se la colige solo como un saldo tras el eros, por así decir, y se nos escapa. En el sadismo, donde ella tuerce a su favor la meta erótica, aunque satisfaciendo plenamente la aspiración sexual, obtenemos la más clara intelección de su naturaleza y de su vínculo con el eros. Pero aun donde emerge sin propósito sexual, incluso en la más ciega furia destructiva, es imposible desconocer que su satisfacción se enlaza con un goce narcisista extraordinariamente elevado, en la medida en que enseña al yo el cumplimiento de sus antiguos deseos de omnipotencia. Atemperada y domeñada, inhibida en su meta, la pulsión de destrucción dirigida a los objetos se ve forzada a procurar al yo la satisfacción de sus necesidades vitales y el dominio de su naturaleza. Puesto que la hipótesis de esa pulsión descansa esencialmente en razones teóricas, es preciso admitir que no se encuentra del todo a salvo de objeciones teóricas, pero es así como nos aparece en este momento, dado el estado actual de nuestras intelecciones. La investigación y la reflexión futuras aportarán, a no dudarlo, la claridad decisiva. Entonces, para todo lo que sigue, me sitúo en este punto de vista. La inclinación agresiva es una disposición pulsional autónoma, originaria del ser humano. Y retomando el hilo del discurso, sostengo que la cultura encuentra en ella su obstáculo más poderoso. En algún momento de esta indagación se nos impuso la idea de que la cultura es un proceso particular que abarca a la humanidad toda en su transcurrir, y seguimos cautivados por esa idea. Ahora agregamos que sería un proceso al servicio del eros, que quiere reunir a los individuos aislados, luego a las familias, después a etnias, pueblos, naciones, en una gran unidad, la humanidad.
¿Por qué deba acontecer así? No lo sabemos. Sería precisamente la obra del Eros. Esas multitudes de seres humanos deben ser ligados libidinosamente entre sí. La necesidad sola, las ventajas de la comunidad de trabajo no los mantendrán cohesionados. Ahora bien, a este programa de la cultura se opone la pulsión agresiva natural de los seres humanos, la hostilidad de uno contra todos y de todos contra uno. Esta pulsión de agresión es el retoño y el principal subrogado de la pulsión de muerte que hemos descubierto junto al Eros, y que comparte con este el gobierno del universo. Y ahora, yo creo, ha dejado de resultarnos oscuro el sentido del desarrollo cultural. Tiene que enseñarnos la lucha entre Eros y muerte, pulsión de la vida y pulsión de destrucción, tal como se consuma en la especie humana. Esta lucha es el contenido esencial de la vida en general, y por eso el desarrollo cultural puede caracterizarse sucintamente como la lucha por la vida de la especie humana. Probablemente agregando esto, tal como debió configurarse a partir de cierto acontecimiento que aún nos resta colegir. Y concluye aquí Freud. Y esta es la gigantomaquia que nuestras niñeras pretenden apaciguar con el arrorró del cielo. Bueno, una cita tomada de Heine. Y con eso concluye Freud el 7º capítulo. Es que es lo más duro para los niños oír hablar de la muerte, ¿no? De alguna manera creo que yo recuerdo alguna vez de mi vida infantil, mi abuela paterna un día que vino de visita a nuestra casa, fue la primera vez que alguien me habló en serio de la muerte. Cuando mi mamá llegó, yo estaba hecho un mar de lágrimas. Y por supuesto no creo que eso haya ayudado mucho a la relación entre ellas, pero la recuerdo con muchísimo cariño porque creo que eso es algo supremamente útil, ¿no? Realmente muy importante para los niños, que sepan que tenemos el tiempo contado, que el asunto es como que hay que jugar el juego y después se acaba, pues porque si no es así no cobramos la importancia que tienen las cosas que tenemos que hacer en la vida. Entonces, sí, yo recuerdo eso porque cuando le dicen a uno el mal, pues bueno, no sabe uno qué es eso, pero cuando le muestran que se acabó, ¿no? Esto es durísimo, que se acaben las cosas, ¿no? El niño sí tiene una aprehensión clara de cuando se acaban las cosas, ¿no? Ay, que se comieron el pedazo de pastel que me habían guardado a mí. Sí, se acabó. Entonces uno dice, ¡ah! Terrible, eso sí es claro, que ya no hay más, ¿no? Entonces, son las pequeñas muertes y el educador tiene que llevar al niño lentamente a que entienda que eso existe. A mí me gustó esto de leer la muerte, pues uno siempre asocia todo con lo que está haciendo, ¿no? En su lado. Entonces se me vino a la mente los niños que están allá, que se llaman los hijos del Estado, que son abandonados sin padres, ni vínculos, ni red de apoyo, nada. Y precisamente uno de estos niños, no sé, va a sonar feo, pero se ven como seres vacíos, como no hay nada, y ellos hacen cualquier cosa, son los más terribles incluso, y como que dañan, le pegan al otro, y uno por más que les dice, ellos son como, pues que pague el Estado, pues al fin y al cabo soy hijo del Estado, todos están en eso todo el tiempo, y como que no hay ese Eros, ¿sí? No, todo es como destrucción, absoluta destrucción, y es difícil estos casos porque es como que uno intenta de todo y no, o sea, renegados hacia la vida, hacia vivir, pero la muerte también le temen, porque pues muchas veces digamos que ellos tienen muchas posibilidades de evadirse
de las instituciones, pero precisamente estos niños no lo hacen porque pues no conocen el mundo, siempre han estado encerrados, entonces el Eros acá en estos, el papel que juegan como en un sujeto es importantísimo, lo que tú dices de golpear con lo erótico, de aprender con lo erótico hace muchísima falta porque es lo contrario, que es solo destrucción, es un sujeto que es criado como un animalito, como, como así, como puro instinto ahí de animal, de destrucción. Claro, porque de alguna manera el problema también es que lo peor que le puede pasar a un ser humano es que se desarticulen las pulsiones de muerte y de vida, ¿no? Y de alguna forma lo que está pasando con un niño abandonado es que no hay esto que se necesita. Hoy se juzga mucho eso en los padres y en los educadores, pero es esencial que haya otro que diga, tú eres mío, por un tiempo por lo menos, ¿no? Tú eres mío, tú eres mi hijo, tú eres para mí. Y te voy a imponer mi deseo. Y en ese deseo el niño se resguarda para tener la oportunidad de después liberarse, porque digamos que en esta época que todo el mundo habla de emancipación, liberación, separación, todo ese tipo de cosas, no nos damos cuenta de la importancia de que para separarse tiene que estar uno con alguien primero, ¿no? Tiene que estar ahí y seguro, sentirse cobijado, asumido, propiedad de alguien, ¿cierto? Para poder después separarse, pero esa parte inicial es fundamental. Justamente no se entiende que a veces pues las instituciones pueden dar asistencia, cuidado, alimentación, techo, cobijo, pero no pueden dar eso. Eso es fundamental, eso es lo que es una familia. Una familia no es tanto porque me dieron solamente la vida, es porque me fundaron y me fundaron diciendo, tú eres mío para mí y yo quisiera esto de ti. Y que me impongan un deseo, que me digan, alguien tiene un deseo por mí, es lo único que hace que yo pueda decir, pues yo tengo otro deseo por el mundo distinto al suyo. Eso es una reacción a haber tenido la calidez de que alguien me diga, primero tengo un deseo por ti, ¿no? Y el deseo, por supuesto, ese deseo te da una orientación y te impone límites y te hace, pero también te acoge, ¿no? Después te liberarás con el tiempo, pero lo primero es muy interesante que tengas esa experiencia de que, ¿qué es lo primero? Algún texto de educadores decía algo muy simple, pero muy descriptivo. Al niño no le falta, en educación y en general, no le falta la última palabra, no, le falta la primera. Siempre tenemos que saber en educación que al niño le falta la primera. Ese es el problema, ¿no? Saber cuál es la primera palabra, porque esa primera palabra es la que le da permiso a todas las demás significantes de la cadena a estar ahí enlazadas, ¿no? Eso es. Mm. ¿Y vas a hablar, Caterina? Es que tienes el... No, no, ya se me fue la paloma, tranquilos. No, sí, es que yo pensaba un poco en este asunto de la muerte, porque hace poco, o sea, como en este año hubo una estudiante que se le había muerto la abuela, pero me inquietó bastante porque, claro, la chica no fue unos días y ya cuando regresó, claro, lloraba mucho, pero estaba muy, muy, muy afectada, o sea, en cualquier momento tú le decías, ay, ¿qué acabaste de comprar de la tienda? Y empezaba a llorar, ¿no? Era una cosa, estaba como desencadenada
Em, y llegó un momento en el que pude como hablar con ella y ella incluso me contaba como una relación muy cercana con su abuela, casi como su mamá, y por todos estos temas del COVID, creo que fue, como que a la abuela una vez se la llevaron, o sea, se enfermó, se la llevaron y ya la niña, o sea, como en su relato es como, y se la llevaron y no supe qué pasó, ¿sí? Es como, me dicen que se murió, pero como que no acababa sí, como de enlazar o de completar esa versión. Era algo muy interesante porque, eh, claro, o sea, yo la veía, era muy triste, más que asustada o algo así. Porque entonces yo me acordaba de otro episodio, cuando se murió una de mis abuelas, que pues yo dije, bueno, pues se murió y era muy simpático porque mi abuela tenía una demencia, ya estaba como que a veces le daba sus loqueras y a veces me pellizcaba, era como, pero ¿usted qué le pasa? Y a veces también era muy querida, entonces yo también estaba en una relación como ahí medio ambigua. Y de repente se muere y, y yo una vez me levanté, como a los 2 días, algo así, y me levanté y empecé a llorar. Pero yo me acuerdo mucho que cuando yo lloraba yo decía, pues madre, uno se puede morir. Y es como, upa, o sea, le toca, o sea, ¿qué pasa ahí, no? Pero era más, que era la distinción que yo hacía con esta niña, era más miedo que tristeza. O sea, yo dije, pues sí, se murió, pero me puede pasar a mí, ¿sí? Y es bastante inquietante, aparte de otras cosas. Entonces, sí me parece la muerte un tema gordo. No sé incluso si pueda entrar dentro de nuestras indagaciones, porque eh, también lo pensaba, este texto de la Paideia, de Jagger, de Werner Jagger, dice algo muy interesante y es cómo la educación también se veía como una preparación para la muerte. Y el sentido que eso tiene es muy interesante porque, entre otras cosas, siento yo que le da un sentido muy grande a la educación como uno de sus fines, y es qué pasa cuando yo no esté ahí, ¿sí? Y también siento que es una idea que hace un corte, o sea, dice como, y cuando mi cuerpo ya no esté, es como, ¿qué pasa, no? ¿Qué puedo hacer? O si es que esa es la muerte, digamos, es lo que pone final, le pone punto final a, a la existencia de alguna manera, ¿sí? Eso me ha inquietado porque, eh, sí, incluso en este libro de Saramago de las intermitencias de la muerte me parece que el nombre y el título, digamos, dice muchísimo y es como nuestra relación con la muerte es intermitente. O sea, uno no todo el tiempo está pensando en la muerte, pero no sabe que se va a morir. Y también la manera en la que le ha sido entregada esa información eh, es, es cosa seria, pero no sé, o sea, lo dejo ahí también a propósito de lo que leíamos y lo que hemos conversado. ¿Mm? Bueno, yo quería decir al respecto de eso que estás diciendo, Juan Camilo, que pues digamos, como hacer un acercamiento a eso, de pronto entre nosotros entendemos un poco más, quienes estamos en en el suplemento, como un poco más el acercamiento a la idea, pues dado todo el acercamiento a los textos de Kant, de Freud y de Lacan, y bueno, todo. Pero, digamos, lo estaba pensando justamente ahora, digamos que es algo como muy problemático para ponerlo en un contexto como en un evento, por ejemplo, ¿no? Lo menciono porque pareciera que en este país, en este contexto, la muerte se entiende como la muerte que vivimos a diario, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de los niños que se encuentran en estos territorios donde la violencia es una cosa diaria, pues la muerte es,
pues es una cosa avasallante, o sea, ni siquiera es como un concepto, algo simbólico, ¿no? Que se va apropiando y que se va viviendo y que se va pasando por eso, ¿no? Y que se va aprendiendo un poco como a superar estas pérdidas y hacer algo al respecto, sino que es es algo que irrumpe, es algo que como que golpea y como que no hay ese momento o ese tiempo para poder tramitar o entender un poco lo que se pasa. Yo me acordaba ahorita que te escuchaba hablar. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo estaba pequeña, en la casa donde yo vivía, se hacían los velorios. La gente, pues, se velaba en la casa y la gente duraba 2, 3 días en la casa, pues, porque sí, hasta que los recibían en el cementerio. Y yo me acuerdo que, pues, como el único fallecimiento cercano, familiar como tal, fue un tío con el que yo vivía. Y él era, pues, digamos, o sea, vivía con nosotros y todo, y era como mi tío favorito, yo lo digo así. Y yo recuerdo que él fallece, lo velan en la casa y todo, y yo me escondía y como que intentaba sorprenderlo. O sea, como que él estaba muerto, pero como que yo creía que no, como que pensaba que estaba dormido y podía volver. Es decir, no tenía todavía una claridad, un concepto como claro de que era esto, ¿no? Y entonces, digamos que como relacionando un poco esto y el tema de los niños en medio de la violencia, pienso que pues hay que tener como mucha cautela con el tema, o más bien ser como muy claros frente a lo que uno se refiere cuando habla de las pequeñas muertes, que no tiene que ver con esta irrupción violenta de cómo ves la sangre y bueno, de todo esto amarillista que le gusta a la gente y que de hecho la gente lo busca todo el tiempo, sino que eso configura otras cosas en el ser humano, ¿no? Otras ideas, otras formas de entender la vida y también lo que se pierde. Y ya. Sobre eso simplemente mencionaría que para la época de Freud, ya que tú hablas de estas muertes y lo que nos pasa a nosotros aquí como país, ¿no? No personalmente, porque por fortuna uno no está viendo eso todo el tiempo. Yo tuve alguna vez, pero mediado por la medicina, y sin embargo es muy duro. Eh, pero esto de la guerra, pues ahí apareció la neurosis de guerra desde la época de Freud, ¿cierto? Que es este asunto de cómo lo real, porque la muerte es de lo real, es súper traumático, ¿no? Súper traumático. Y de alguna manera la gente que va a la guerra, que está viendo todas esas muertes, pueda que en el momento pase por encima, pase por encima, pase por encima, pero en algún momento esto va a estallar de una manera impresionante, ¿no? Hay una película muy buena de Oliver Stone, vieja, no sé si se encontrará, eh, una de las primeras que hizo Tom Cruise, que es nacido el 14 de julio. Y es tremenda porque es sobre la neurosis de guerra. Justamente la hizo Oliver Stone como una crítica. Él siempre ha estado muy pendiente de todo este asunto de lo que pasó con la guerra del Vietnam, que duró 40 años, y pues tratando de detener de alguna manera esa guerra, hizo dos películas muy importantes. Esta de Nacido el 14 de julio y el otro, no, ahora que digo 14, no sé si estoy confundiendo, es el 4, porque es que el 14 de julio es la independencia de París, estoy metiendo Francia y París. Dije, ay, 14 juillet, entonces me di cuenta de que no es el 14, sino el 4, que es de Estados Unidos. Y hay otra película, pero no recuerdo cómo se llama, más bien protagonizada por Tom Lee Jones, que es que se llama Tommy Lee Jones, cuando estaba más joven, y también es sobre la guerra del Vietcong. Es un poco menos, ya no trata la neurosis de guerra, pero también es una crítica a la guerra del Vietnam. Entonces,
Bueno, recomiendo la de Nacido el 4 de julio, sí. Y esto, ¿sabes? Me recordaba incluso ahorita con el informe de los acuerdos de paz, eh, que muchas personas lo que iban mencionando también, como, sí, como destacando el horror y sí, como lo extraordinario que ha sido en la historia todo lo que pasó aquí en Colombia, y era justamente que todo el tiempo mataban gente y que no había tiempo de hacer el duelo. Entonces, justamente cuando se acaba el conflicto, muchas personas tienen la posibilidad finalmente de hacer el duelo. Y lo ponían en los términos, por ejemplo, de los mismos militares, de los mismos combatientes. Era como, pues sí, se murió un compañero, pero es que aquí estamos, o me pongo a hacer el duelo o me matan, ¿sí? O me salgo como de esa sintonía. Entonces, no, total, o sea, aquí el tema, incluso siento que, pues no sé, puede llegar a ser en algún momento un tema que podamos abordar, porque aquí el caso ha sido muy particular, algo muy especial en ese sentido mismo que señalas, porque aquí no ha sido, o digamos que en apariencia no ha sido intermitente, sino es constante. O sea, todo el tiempo se ve que se muere y todo, al punto que se ha llegado a normalizar, que es una de las discusiones de cómo se deshumaniza el conflicto, poniéndole cifras a todo. No, hoy se murieron 10. Ah, y ayer apenas se habían muerto 20, o sea, vamos mejorando. Sí, es como, pero ¿qué es esto? Sí, es como el horror, porque claro, el asunto de la muerte, yo solo lo pensaba ahorita, como uno como le explica a veces a un niño, o yo no sé, yo creo que no le habré, o bueno, sí, mi familia me habrá dicho algo como de estos cuentos de que todos estarán jugando en el parque del cielo, bueno, alguna cosa de estas, como en el jardín, bueno, de esto que le empiezan también a uno a inventar estos relatos, como para hacerle frente de alguna manera a esa pregunta que uno puede tener sobre la muerte, ¿no? Eh, que es algo con lo que uno muy poco puede hacer. Sí, y por ejemplo, tú, Aida, que nos decías esto de la medicina y la práctica médica, hay conozco a alguien que está estudiando medicina, ya casi termina, y me contaba como el impacto que le genera a todo médico su primera muerte, ¿no? La primera muerte de un paciente, eso queda pues como una marca imborrable, ¿no? Y que, digamos, le toca, o sea, como que dicen, sí, no se me muere gente todos los días, pero ¿qué relación puede hacer alguien frente a ese inevitable, ¿no? Bueno, pues entonces, si no tenemos nada más que decir por hoy, pues despidámonos y nos quedamos citados. Voy a pasar esto por el WhatsApp, lo Bueno, que dijimos hoy de las fechas, y ya nos vemos el próximo sábado, a ver qué pasa. Y pensémosle el sitio. Esta propuesta que hizo Catherine me parece buenísima. Sería muy bueno que tú nos mandes la dirección y los datos a ver cómo hacemos. Y también si es teatro, a qué horas nos podemos citar, qué nos podemos tomar juntos o qué llevamos, no sé, algo así como para tener alguna idea de cómo nos armamos esa despedida de año. Sí, Bueno, claro que sí. Digamos que lo bueno es que podríamos reunirnos el sábado en la tarde, que son las funciones, y hay doble función, entonces podemos elegir como a la hora que podamos, o nos quede más cómodo a todos. Una función es a las 6 y la otra a las 8:30, entonces ahí podemos decidir y ver qué ¿y en dónde podríamos hacer. es? En la Castellana,
Teatro a la Castellana. Bien. Sí, me parece. La película que estabas diciendo, Aida, se llama Rules of Engagement, creo que es, de la que hablas. No, El cielo y la tierra, por lo menos en español es El cielo y la tierra. La de Ok, Oliver Stone y Tommy Lee Jones es El ok. cielo y la tierra, sí. El cierre de la tierra. Ah, listo, vale. Y pues en WhatsApp les envié el link de la otra película. Esa página, ojalá la guarden, es un dato que les doy, es súper buena. Piratea súper buena las películas. Eh, es muy buena calidad, buen sonido, buena imagen y todo. Y pues ahí simplemente uno elige como dónde la quiere ver y habrán plataformas que te la dejan ver y hay plataformas que no, pero es súper buena pues para otras ocasiones y otras películas. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, sí. Dayana, te oímos. ¿Estás por ahí todavía? Y todavía estoy por acá. Bueno, entonces No, nos vemos. listo. ¿listo? Bueno, chao. Muchas Nos... gracias por Ay, todo. antes les iba a hacer una pequeña recomendación. Es que hay una película que salió también hace poquito. Se llama No te preocupes, cariño, algo así. No sé si la han No, visto, la han escuchado. no. Pues no sé, así a primera vista la vi una vez y me parece que puede ser un gran interrogante incluso para pensar en sí, como en cierto principio de realidad y como en la realidad. O sea, como, ¿qué es eso? Porque es un... O sea, como que no se le, o sea, no sé, me parece que tiene como un poco de esta fantasía de Hollywood, pero puede plantear cosas interesantes, como un material de pronto de estudio para alguno en alguna ocasión, pero ahí se las dejo. Es nueva, salió hace unos meses, creo. La protagoniza Harry Styles. Sí, es esa. Yo también, o sea, yo tampoco por eso le doy como, Mucho crédito. sí, por eso también digo como lo de hollywoodesco, Sí. pero no siento que sea No, no te tan, preocupes, querida, se llama. ajá. ¿Y está en cines o en alguna aplicación? Yo la vi en HBO, que Ajá, pero yo creo que se puede conseguir por otros lados. ya. Bueno, No sé si, Quizás en la página que les di, de hecho, ella piratea las películas antes de que salgan. listo, ahí Puede está, ser, puede ser que esté ahí. bueno, ok. Bueno, Bueno, listo. muchas gracias. Bueno, chao, Chao. adiós. bueno, chao, feliz tarde, chao. Adiós, feliz tarde, sí, adiós.